todos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar. Es que estoy metidísima en esa hermosa letra de esa música que nos llena de tanta fuerza y de tanta esperanza, porque yo estoy clara en qué lado de la historia y del camino quiero estar. Y voy a continuar, porque el objetivo lo tenemos que lograr en cualquier momento y ahora, créanme, creo que está más cerca que nunca. Nos va a costar, sí, va a ser más difícil, ¿cómo no? Pero no por eso imposible. Y sencillamente lo que tenemos es que seguir adelante, porque la Venezuela libre y democrática es el objetivo y en consecuencia no nos podemos rendir hasta conseguirlo. En la tarde de hoy pues me acompaña el analista politólogo, amigo, compañero Jesús Castillo, y que lo he querido invitar un poco dentro de estos días, hoy 2 de agosto, como les digo, vengo haciendo una cronología de todo lo que hemos tenido que vivir en estos duros días de resistencia y que son también días interesantes del reto político en esta recta definitoria, porque lo que está claro para el mundo y claro para los venezolanos es que un Estado no se puede mantener en esta situación de confrontación y de vida inconstitucional que está llevando, porque la verdad verdadera es que Maduro puede tener el respeto a un momento determinado de su elección, pero es que la Asamblea Nacional también tiene un peso determinado en su papel y en su elección. La fiscal también tiene un peso determinado. No pueden pretender ahora que porque hayan nombrado y ellos sigan avanzando con una constituyente ilegal, inconstitucional, y además a la vista del mundo entero ha quedado que fue votada en unas condiciones atropellantes e ilegales, bueno, con prácticamente nada, porque la mentira que nos tiró Tibisay nadie se la está comiendo. Sigue aumentando el número de países que rechazan la constituyente y el apoyo al sector democrático, más aún después ayer de las detenciones emblemáticas de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Bienvenido, Jesús, un gusto tenerte en este día histórico del 2 de agosto, muchas noticias sobre el tapete, pero en resumida cuenta lo que hay es dura, mano dura, el tema de la violencia, inclusive a los transeúntes, la revisión, ayer estuvo por todas las redes corriendo que hasta los teléfonos te los están revisando. Bueno, es como un estado terrorífico el que estamos viviendo y no sé qué lectura le das tú a esta detención abrupta de Antonio y de Leopoldo, pero siento que es un poco también dejarnos quebrar los miedos a los venezolanos y paralizarnos frente a esta nueva etapa de lucha que va a requerir pues mucha más concentración y esfuerzo. Bienvenido, Jesús. Gracias, Iraida. Un placer a todas las personas que nos ven por la señal de Global TV. Mira, Iraida, ciertamente el gobierno terminó haciendo lo que dijo que iba a hacer, que era implementar el hecho de una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar que el gobierno te cambió la agenda del problema el 1 de mayo. Porque hay que recordar que el 4 de abril la Mesa de la Unidad Democrática había iniciado un proceso de activación de calle con una agenda que era liberación de los presos políticos, que era el respeto a la Asamblea Nacional, que era el canal humanitario y que era elecciones. En el tema de elecciones había confusión porque unos decían elecciones regionales que estaban vencidas, que eran las que estaban vencidas, y otros decían que querían elecciones generales. Todo nada, allí había una disputa, pero bueno, el 31 de marzo habló la fiscal, ratificó que había una ruptura constitucional y hubo una agenda de empezar a hacer marchas, de hacer vigilias, caminatas y actividad de calle. El 1 de mayo el presidente Maduro te dijo, te cambio 4 problemas que me tienes en la agenda por un problema. Voy a plantear la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Mesa de la Unidad decidió meterse en ese problema y olvidar los otros 4 problemas por ahora hasta intentar evitar, porque también te puso una fecha. Inmediatamente inscribieron las bases comiciales, 17 días después, y el CNE dijo el 30 de julio había una elección. Y obviamente era una meta que tenía los factores de la Mesa de la Unidad, que representan la posición política opositora en Venezuela, para poder intentar evitar el evento electoral, que se cumpliera el hecho. Ahí empezó la disputa, el debate, se cometieron aciertos y se cometieron errores. ¿Cuáles fueron los aciertos? Que durante estos días de lucha, la oposición logró desnudar al gobierno, la actividad de la sociedad civil es loable, reconocida. Increíble, sí, señor. ¿Okay?
de los jóvenes. Fíjate que tú en el proceso electoral de la Asamblea Constituyente, grandes factores ausentes, sector público y juventud, mientras que ves a la juventud que han muerto en esas calles de Venezuela defendiendo la libertad y la democracia. Solamente 34 diputados de la Asamblea Nacional, de los 112 elegidos, tuvieron capacidad de actividad en sus regiones y en la actividad caraqueña. Los otros diputados, estoy haciendo un estudio, con mucho gusto te lo voy a dar después, para la reflexión final, ¿qué hicieron los otros diputados que no dieron la cara en estos 111 días de lucha? También hubo, ¿cuál otra cosa que fue buena? Que se logró un poco la determinación de los actores internacionales, y la agenda internacional funcionó en su manera porque los venezolanos que están en el mundo se activaron. Y algunos voceros, uno con intereses muy propios, otro con intereses generales, se activaron y eso lograron un poco que Venezuela fuera un país que se empezara un poco a visualizar en el mundo. Lamentablemente yo no estoy muy de acuerdo con el análisis que se hace porque la ONU tiene 193 países y apenas 20 gobiernos fueron fuertes en su posición. Eso quiere decir que hay un silencio de 173 países. Una evaluación importante a lo que está ocurriendo. Ahora, en este pero momento. Jesús, lo importante es que los países que se están pronunciando, y no lo podemos perder de vista, y hay que decirlo, son los países donde los capitales de estos forajidos revolucionarios están, en donde ciertamente tener una Suiza, a un Estados Unidos, a un Inglaterra, tener a Francia, tener a España, articulando, es porque la realidad de lo que está por detrás también son los capitales de ellos. Y sencillamente creo que es una orquesta internacional que está empezando a sonar en la melodía que requerimos para salir de un régimen como este. Porque si algo me quedó claro, o lo tengo más claro hoy que antes, que solitos, tan solitos no vamos a poder. No, porque claro. tener aquí a los chinos, a los rusos, a los cubanos, a los iraníes, a la FARC, el tema del narcotráfico, o sea, son como muchos elementos jugando en la vida política frente a nuestro aspito, bandera, lucha. Por eso creo que dentro de todo ha sido importante el logro de esta confrontación. Y Tibisay quedó como la gran mentirosa. ¿Cómo dice ahora que no dijo mentiras en el pasado, cuando al mundo entero le ha quedado claro la manipulación? Tuvo el caché de decir que sacó más votos esta Asamblea Nacional Constituyente, o la constituyente esta, que Maduro cuando fue electo presidente. Bueno, pero sobre lo que dijo Tibisay, tú también dejaste ese juego solo, Iraida. Yo estoy claro, y me responsabilizo por lo que voy a decir, Jesús Castillo Molleda, politólogo de este estado Zulia y de Venezuela, que tanto los números que dijo en la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio, como los números que dijo obviamente la Tibisay Lucena, no son los números reales, ¿ok? Cada quien puso los números que quiso porque no tuvo auditoría. Yo soy encuestólogo. Mi empresa, que es la Fundación Zulia Productivo, hace encuestas y últimamente hemos venido haciendo muchas. En el escenario más favorable, el PSUV no tenía más de 4 millones de votos, en el más favorable. Estamos hablando administración pública, todo sistema, funcionando. todo funcionando. Comiendo a los venezolanos y los hospitales. No todo funcionando, rectifico. Hoy, en el escenario más favorable, el PSUV no tiene más de 4 millones de votos, con toda su estructura de administración pública, con su estructura GVC y con su estructura política, electoral, obligada o no obligada, pero eso es lo que tiene hoy según las encuestas que hacemos nosotros. O sea que el escenario más de esos números ya es un escenario ficticio. O sea, lo doblaron. Bueno, lo doblaron porque puede ser que ellos agarraron el voto territorial con el voto sectorial y jugaron ahí con los números. Pues una cosa es número de votos y una cosa es número de votantes. Son dos cosas diferentes que se hacen del análisis electoral. Pero era una de las ilegitimidades inconstitucionales de esta elección. Bueno, una persona podía votar. Pero como reflexión a la crítica, ni tú, Iraida, ni nadie más, ni yo, ni nadie puede demostrar que eso no es así. Numéricamente hablando, a pesar que los centros no estaban ocupados, a pesar que había una visibilización, a pesar que yo hago encuestas, porque no tenemos nosotros ni un testigo electoral, ni un miembro de mesa que me certifique con un acta que ese proceso fue así. Porque la reflexión es, para irnos, es que ambos actores políticos decidieron no participar con ambos. Entonces, si tú no tienes a nadie, y es una reflexión, en política es mejor ser una minoría ruidosa que una mayoría en silencio. Por eso que la reflexión es que no se puede dejar ningún espacio político vacío otra vez. O sea, en pocas palabras, si la MU decide no inscribirse en las elecciones regionales, sería un grave error político nuevamente que cometería la Mesa de la Unidad Democrática.
Así lo visualizas tú. Así lo visualizo, te lo puedo explicar por qué. Vamos a comercial y ya venimos con más a propósito de Jesús Castillo, estar con esta reflexión en la tarde de hoy y la realidad de estos retos políticos que tenemos que enfrentar los venezolanos muy de pie. Ya venimos. Felicidad, mi felicidad, felicidad, mi felicidad. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo encantada de tener al politólogo y especialista en campañas electorales, el doctor Jesús Castillo. De verdad, Jesús, qué bueno poder visualizar el panorama que tuvimos, el que tenemos y el que estamos por iniciar y ver. Y quiero ponerte un poco en ese contexto porque ya hoy nuestros diputados, digamos los diputados de la Asamblea Nacional, la constitucionalmente elegida, la auténtica, la demócrata, ha logrado ya prácticamente sumar algunos más del chavismo que se están viniendo para darle fuerza, probablemente ese quórum que se requiere para tomar decisiones más directas y más trascendentales. Ellos pues están anunciando la toma de, no sé, creo que es el 3 o el 4 de su constituyente, de su constituyentista, que por cierto no los conocemos, ni sabemos, ni no nos ha interesado porque sabemos que eso es un escenario muy endeble, porque no es el soberano real. Pero ahí viene un choque de trenes. ¿Qué estás visualizando tú ahí? Y sobre todo, ¿cómo debe jugar el juego duro nuestros diputados? Porque claro, está la MUT y está la sociedad civil que hemos estado empujando y forzando, gracias a Dios, estos maravillosos momentos que hemos vivido y de verdad quiero decirle que yo me siento cada día, a pesar de los duros embates, cada día más segura que lo que hemos hecho está acortándose el camino. Mira, ¿Qué visualizas tú? Primero, creo que la MUC debe entrar en una profunda reflexión. Creo que perdió la batalla, lo afirmo, perdió la batalla el 30 de julio. Creo que la vocería de la MUC debe cambiar. Yo no Lo viene diciendo. Sí, yo creo que ya Freddy Guevara y María Corina Machado se desgastaron, perdieron. Uno en combate, sobre todo los politólogos que estudiamos mucho estrategias bélicas, e inclusive tenemos que traer las estrategias de los grupos estos armados y también los grupos que son delincuenciales, porque qué mejor organizados que estos grupos para atacar al adversario. Entonces yo creo que en este caso la Mesa de la Unidad debe darle una pausa a Freddy Guevara, debe darle una pausa a María Corina, porque ellos prometieron cosas que no se cumplieron. Ellos dijeron que no se iba a hacer la Asamblea Nacional Constituyente y se hizo. Ellos invitaron a la sociedad civil a aplicar un artículo 333 y 350 que no explicaron cómo se aplica. Simplemente invitaron, pero no explicaron. Y vendieron falsas expectativas. Entonces, en este momento, creo que ya es necesario que la MUA aprenda que tienen que tener un gerente de crisis. Alguien que coordine las acciones con representaciones regionales, ¿ok? Donde todos estén participando y los actores políticos que siguen su actividad política si quieren, pero desde otro nivel. Porque en este momento es muy penoso lo que ocurrió cuando se decía una cosa y se decía otra. Además, los dos últimos llamados a la Gran Caracas, que no se ejecutaron, dejan mucho que desear de la dirigencia política de la Mesa de la Unidad, que hoy en día cumplió la vocería. Simplemente que Freddy Guevara y María Corina sigan en su lucha, pero hay que renovar esa vocería. Y yo te propongo dos nombres como, por ejemplo, para hacerlo tangible. Aquí se necesita una persona como Eduardo Fernández, como Cleo Fermín. Ponete esos dos perfiles. Y todo parece indicar por ese mensaje tan contundente que envió Antonio Ledesma, en donde da a entender que hay mucha juventud con muy buenos deseos en la política, esta nueva camada, pero que tienen que ser más responsables frente al juego atroz de los destinos del país. Entonces, yo quiero corregir. No es que estoy proponiendo a Claudio Fermín y a Eduardo Fernández. Son esos dos perfiles que se necesitan de personas ya con una edad respetable, con experiencias políticas, que no tienen más que aspiraciones de poder participar en estos eventos políticos y con una representación de muy alto nivel político, sociedad civil, por estados. Tienen que estar representados todos los estados, no la cúpula caraqueña solamente, porque cada estado tiene su realidad. Claro, ¿okay? Es verdad. Para dar una dirección estratégica de tácticas y estrategias ganadoras de los que los politólogos conocemos como los cuartos de guerra. Ya es el momento que la MUA haga su cuarto de guerra, tenga su sala situacional y su sala de comunicaciones. Porque en este momento
no es porque el gobierno hizo la Asamblea Nacional Constituyente, se mejoró la economía o el país cambió para mejor, no, al contrario, se acrecenta la crisis económica y se acrecenta la crisis de conflictividad. Creo que hay que ser más honesto con quien sigue en la Mesa de la Unidad. A mí me gustaría ver un dirigente de la Mesa de la Unidad pidiéndole disculpas a sus seguidores, como me gustaría al gobierno también que pida disculpas. Ambos mintieron. Unos dijeron no va a la constituyente. No. Pero del gobierno no podemos pedir que pidan bueno, disculpas también. de mentiras porque nos han tenido de Está muy bien. mentira. Pero Hoy tenemos un Bolívar casi que pisa los 13 bueno, está mil. bien, pero 13 millones, porque hay que hablar de lo del la pasado. constituyente es una herramienta político. Yo estoy seguro que le importa poco reformar la Constitución de Chávez. Simplemente necesitaban como una gran ley habilitante para gobernar en crisis en minoría. Pero hay que reconocerle que el gobierno jugó política y llegó al 30 de julio, ¿ok? ¿Qué pasa a partir de ahora? Las consecuencias de haber llegado son muy grandes, Jesús. Hoy por hoy te voy a leer las sanciones que tenemos en la puerta, a la vista ya de este comunicado que nos tiene que preocupar, porque los que creen que es tan sencillo, pero fíjate, ya PDVSA, por ejemplo, no puede hacer algunos tipos de negociaciones. El tema de que USA haya prohibido inversiones de energía en Venezuela es un tema que nos afecta económicamente. Si creemos que le estamos pasando mal ahorita, imagínate lo que va a hacer, que es un poco la reflexión que debemos tener frente al destino de tantos millones de venezolanos que necesitan comer, que necesitan medicina y que de alguna manera necesitamos vivir. Y que toda esta crisis producida de un lado o de otro por la falta de acuerdo, porque también creo que esto va a terminar en otra mesa de negociación, porque no hay otro. Es más, la mesa de negociación no se termina. No, yo estoy seguro que ha continuado, ¿ok? Porque aquí hay dos ejes que hay que decir. Aquí hay, en la mesa de la unidad, hay un ala radical que no quiere ningún tipo de elección, que no quiere ningún tipo de participación, que quiere confrontación. Pero en el tema de confrontación, yo te lo decía aquí y te lo reafirmo hoy. Este gobierno con marcha no se va a marchar. Este gobierno, si tú no reanimas a la gente en otra estrategia táctica, no va a salir otra vez a la calle. Iraida. Perfecto, Jesús, pero también es muy interesante ver la orquesta internacional, y no quiero que le pierdas de vista, tiene a los países más importantes donde están los capitales de ellos y los capitales de nuestras inversiones levantando ya la bandera de alerta y de presión económica. Pero mira, yo ahí de verdad difiero tuyo, ¿no? Yo en el contexto internacional y en este momento estamos trabajando en la fundación, vamos a sacar un informe en los próximos 10 días, estamos trabajando con unos expertos en relaciones internacionales y riesgos país, sistemas financieros, toda la cooperación de América Latina, el ALBA, el Mercosur, el ALADI, todo lo que tiene que ver con la integración latinoamericana, los países que se han pronunciado, las relaciones económicas que tenemos directamente, cómo nos afectan las compras secundarias, porque este es un país de puerto, y cómo afecta estas medidas, más que todo el parque industrial venezolano, que es el poquito que está activo, el privado y el público, ¿ok? Para realmente yo poderte decir posteriormente, mira Iraida, estos pronunciamientos que se han dado internacionalmente pues nos pueden afectar a B o C, o el gobierno tendrá, me entendía, unos países secundarios para abastecerse por otros mercados a nivel de la pertenencia que tiene una sanción de Estados Unidos que es ambigua, porque por una parte le dieron un honoris causa al señor Nicolás Maduro y le dijeron que era un dictador, pero por otra parte dicen que si la Mesa de la Unidad se le ocurre hacer un gobierno paralelo no lo van a reconocer, entonces van para atrás y para adelante, porque acuérdate que una cosa son las relaciones diplomáticas, económicas y políticas. Qué buen análisis, eso es serio y responsable de tu parte. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren, que seguimos con el doctor Jesús Castillo. Felicidad, ay felicidad, felicidad, mi felicidad. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo muy agradecida que está Jesús Castillo, lo voy trayendo fresquito de un máster importantísimo que acaba de hacer en México, lo acredita como asesor de campañas políticas y de verdad es un orgullo, Zuliano, tener jóvenes de este talento y a mí me fortalece mucho porque me llena siempre de energía y siempre estás apostando al país y a todo lo que pudiéramos construir de ahora en adelante. Como dices tú, hay que estar preparado para lo que viene, no para lo que estamos viviendo, sino para lo que viene. Ahora, indudablemente, dentro de lo que viene, frente a este escenario tan duro que hemos visto en la calle, de una Guardia Nacional jugando, pues, y se entiende también un poco al orden entendido de sus palabras, pero también a la opresión.
y al controlar las manifestaciones de cualquier personero que quiera ponerse siquiera en la calle con una pancarta. Inclusive estaba corriendo ayer una red, que yo no creo que sea verdad, que hasta los teléfonos los están pidiendo. Pero queda muy, muy grabada en la mente las imágenes de cómo sacan a Leopoldo y cómo sacan a Antonio, un poco como para congelarte y amedrentarte. ¿Qué papel sientes tú? Porque uno se siente muy desolado ante una guardia, que por cierto voy a permitir que se corran unas imágenes que mientras están haciendo esto en las ciudades, en la frontera de Táchira con Cúcuta, este es el puente Santander, donde estamos a un paso, yo me cansé de ir para allá, pues yo estudiaba en San Cristóbal, una cosa que era tan común para nosotros, bueno, un paso que se ha vuelto pues el escape, pero horrible de venezolanos, que yo lo veía, ese éxodo, y me partía el corazón. Pero tiene que ver mucho con todo este papel del, digamos, de la orientación política que ha asumido la Guardia Nacional. ¿Qué dices tú, Jesús? Era iluso pensar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas iba a ser diferente, Iraida. Primero porque el componente militar está muy involucrado en la actividad sociopolítica, económica y en la administración pública venezolana. 16.300 funcionarios de las Fuerzas Armadas toman hoy decisiones en el país. El SAIME, el CENIAC, todo lo que es puertos, aeropuertos, sistema de alimentación, sistema fronterizo, arco minero, la industria petrolera está llena de vicealmirantes. Entonces, sin ninguna duda, los intereses particulares que tienen las Fuerzas Armadas hoy en el gobierno venezolano son de muy alto interés, inclusive para quienes manejan las Fuerzas Armadas, como son muy alto interés para los que de una manera se benefician de estos procesos a lo interno. Permíteme solo eso para que la gente sepa lo que estamos viendo en pantalla. Son imágenes que nos prestaron de la nata del diputado Márquez, que además está contando cómo se está yendo la gente de los Andes hacia Colombia. O sea, eso es San Cristóbal, esa frontera es de Táchira con Cúcuta, y él está relatando lo que se ha vivido en los últimos días, pues los venezolanos saliendo del país. Y ahí están las imágenes, o sea, claro, no es un cuento, ahí está, y ahí tú estás viendo la gente caminando, porque hasta eso nos quitaron las Fuerzas Armadas, la posibilidad de salir dignamente, porque es que uno está saliendo como un truán, como un delincuente, atravesando a pie, porque hasta esa dignidad nos han quitado de poder hacer las cosas adecuadamente. Como te lo explicaba, hay intereses particulares. El componente Fuerza Armada está la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, y además hay una cosa que se llama los milicianos. De los milicianos hay 500.000 registrados como milicia en Venezuela, pero hay 125.000 que le llaman los Panteras Negras, que son los que llaman que están formados en otro tipo de estilos de formación militar, que son los más preparados, porque sin ninguna duda al gobierno del presidente Chávez y ahora al gobierno del presidente Nicolás Maduro le dijeron un día, con lo que pasó en el 2002, tienes que preparar una fuerza paralela en caso de que las Fuerzas Armadas se le ocurra hacer algo diferente. Por eso cuando Maduro decía los 5 puntos cardinales, quizás es una burla, pero quienes conocemos de la parte bélica entendemos que son los 5 puntos, las redes nacionales, que están comprendidas en todo el país, porque si un componente se alza, el otro te va a invadir, como pasó en Mérida, cuando ocurrió recientemente los hechos, que tuviste una acción muy rápida de respuesta. Durísima. Durísima. Y eso es un ensayo, Iraida, de lo que cómo está preparado el sistema bélico venezolano para resguardarse internamente, porque tú lo decías antes, aquí hay ex-FARC, aquí hay ex-ELN, yo conozco muy bien cómo está el cuarto de guerra del gobierno, allá hay sirios, allá hay libios, allá hay franceses, allá hay italianos, allá hay cubanos, allá además hay rusos, hay chinos, hay gringos, por cierto, porque hay que recordar que los gringos tienen intereses económicos también en el país, sobre todo en la explotación petrolera. Claro. ¿No? Entonces, realmente quizás a veces uno es iluso en pensar lo que nos dicen las redes sociales, y creo que los políticos venezolanos tienen que madurar, no se pueden dejar presionar por las redes sociales. Yo creo que hay que ser mucho más responsables con las acciones, y te lo he dicho varias veces en tu programa y te lo reafirmo hoy. La Mesa de la Unidad Democrática tiene que reflexionar que unidos son una fuerza y desunidos son una opción. Entonces, no sé por qué siguen pecando en confrontaciones de ellos. Eso... Ok, pero te voy a detener ahí, porque unidos son una fuerza y divididos son una opción. Frente al momento histórico que está por vivir, si no sé si me adelanto a eso o habrá que esperar qué pasa primero con la instalación y con lo que va a decir la Asamblea hoy, frente al frontal encuentro que va a ser con los constituyentistas estos escogidos, ilegales, que hay que recordarlo, al tema de que nos llamen para unas elecciones de gobernadores, por ejemplo. Mira, ¿Cómo hace para manejar una masa que ya
está clarita con esa Tibisay. Y un tema tan duro en este escenario, decirle, de todas maneras, hay que participar, porque hay que ganar territorios. Esa fue la misma Tibisay que te entregó 112 credenciales el 6 de diciembre. Es la misma Tibisay que tú aceptaste en el 2017 e ir a acreditar tus partidos políticos. Ese es el CNE que hay. Y mientras el CNE que hay, yo creo que también tenemos que ser más maduros y más responsables con lo que decimos. Porque yo que conozco el sistema electoral venezolano, te puedo decir, cuando uno va a elecciones, tú tienes testigos electorales, tienes miembros de mesa. Aquí hay 16 diputados que fueron diputados por menos de 50 votos por tener el acta en tu mano. Y tú estás en un centro de totalización en CNE de Caracas. Entonces no es tan así, tan sencillo. Es más, te voy a comprometer con tu programa. Si alguien nos ve y tiene pruebas de que el CNE te roba votos, yo quiero debatir con él aquí responsablemente como politólogo, que me lo demuestre, porque hasta ahorita te quiero decir con mucha responsabilidad que no se ha demostrado. O sea, que es un reto para las fuerzas democráticas ver esa fecha probablemente que está entre el 6 y el 8. No, del 8 al 12. Del 8 al 12. Y ya el PSV, el 10 de agosto, a las 12 del mediodía, va a ser un acto simbólico porque es electrónico. Tú te inscribes, ¿cuál es el paso ahorita? Entre el 8 al 12, tú postulas los candidatos a las gobernaciones y los diputados legislativos. Y luego tienes un mes para entregar los recaudos, lo que daría facilidades a la MU para inscribir todos los candidatos que quiera de todas las fuerzas políticas y después en un mes tendrán para arreglar el consenso o la determinación de elegir. Si tú no participas entre el 8 al 12, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a hacer las elecciones el 10 de diciembre y te va a anunciar inmediatamente las elecciones municipales para elegir los 335 alcaldes y los 2.800 concejales. Volverte a quedar con el mapa y rojo. te quedas todo porque tú no participaste. Mira, yo que he estudiado ciencias políticas en 4 países del mundo, nunca he aprendido que los espacios políticos se dejan vacíos. Yo prefiero ser una minoría ruidosa que una mayoría en silencio. Y si hoy la población venezolana apoya los sectores opositores representados en la MUC porque simplemente representan lo que está en contra del gobierno, tienen que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo con la resistencia y lo que está ocurriendo con los indignados. 22% venezolanos no quieren estos sectores políticos y hoy nació una resistencia que hay que tenerle mucha observación. Yo los llamo, por medio de un colega que está en la costa oriental, que es José Artiaga, lo hemos llamado los sin opción. Y estas son personas que no le paran a ninguno de los sectores políticos y si tú sigues cometiendo errores, pueden emigrar algunos actores que siguen la MU hacia eso sin opción y puede haber problemas futuros. Entonces yo creo que ya es el momento de tener mucha madurez política. Te lo digo y te afirmo. Como politólogo, si la Mesa de la Unidad comete el error de no inscribir candidatos a la gobernación porque la Asamblea Nacional Constituyente va a eliminar las elecciones, tienes que correr ese riesgo. Pero si tú no participas, adiós. Hay que tener el escenario lleno. Hay que tener el escenario lleno y es mucho más difícil para el gobierno decir que no, porque si quieren vender democracia, sí, hay que ser incómodos. Si nos presentamos, creo que es cuando dirán, no va en las elecciones. Si el zapato es bonito, pero te queda apretado, vas a caminar incómodo. Ajá. Si el zapato es feo, pero te queda grande, vas a caminar más cómodo que el bonito. Es correcto. Entonces, hoy en día hay que ser alta política. Mira, Iraida, yo he estudiado ciencias políticas, me he sido muy responsable con lo que hago y te quiero afirmar que no se pueden cometer estos errores más, no se pueden dejar estos espacios vacíos. Qué bueno oírte, la verdad, bienvenido Jesús, que un grato haberte tenido, darnos estas luces en medio de estos momentos que definitivamente son retadores para la construcción de esa Venezuela libre y democrática que vamos a construir para todos los venezolanos. Gracias Jesús por tu aporte y seguimos adelante. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.